El Cártel de Tijuana, también conocido como la Organización de Arellano Félix, tiene su base de operaciones en una de las ciudades fronterizas más importantes en términos estratégicos de México. Como consecuencia de las luchas internas, arrestos y decesos de sus más importantes líderes, el Cártel de Tijuana es tan solo un vestigio de lo que alguna vez llegó a ser en los años 90 y comienzos del siglo XXI, cuando era considerada una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Al igual que la mayoría de los cárteles mexicanos, el Cártel de Tijuana es originario del estado de Sinaloa. Los fundadores de este cártel trabajaron de la mano del legendario Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo, alias El Padrino, consolidó su organización criminal en Sinaloa, transportando cannabis y sustancias ilícitas a Estados Unidos durante los años 60, en compañía de lo que posteriormente sería el Cártel de Guadalajara. Este grupo incluía a Pedro Áviles Pérez, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. El grupo huyó de Sinaloa a Tijuana a finales de los años 70 durante una incursión militar en la región, la cual incluyó arrestos masivos y campañas de fumigación de cultivos. En medio de la ofensiva, la policía dio de baja a Áviles Pérez, aunque rápidamente fue reemplazado por una nueva generación, incluyendo a un presuntuoso sinaloense llamado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Después de trabajar durante varios años con Félix Gallardo, Guzmán Loera crearía el Cártel de Sinaloa. Los demás miembros del grupo preparaban a quienes serían sus futuros reemplazos. Los dos sobrinos de Fonseca, Armando y Vicente Carrillo Fuentes, crearían luego el Cártel de Juárez. Los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Rafael, Javier y Eduardo, presuntamente sus otros dos hermanos, Luis Fernando y Carlos, no participaron. Ellos formarían la columna vertebral del Cártel de Tijuana. Después de trasladar sus operaciones a Guadalajara, el grupo comenzó a trabajar de cerca con traficantes colombianos, quienes estaban comenzando a mover grandes cantidades de sustancias ilícitas. A principios de los años 80, Enrique Camarena, un agente veterano de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, empezó a reunir evidencias para procesar a los miembros del cártel. Poco tiempo después de que Camarena hubiera ayudado a las autoridades mexicanas a destruir una gran plantación de cannabis, miembros del cártel lo privaron de su libertad y posteriormente lo privaron de la vida. Esto produjo la respuesta del gobierno estadounidense, que comenzó una campaña masiva de persecución y presionó a México a hacer lo mismo. Rafael Caro Quintero fue capturado en abril de 1985 en Costa Rica y después de pasar 28 años en prisión en México, fue liberado por un tecnicismo legal. En agosto del 2013, El Padrino se mantuvo prófugo durante años, hasta que fue arrestado en abril de 1989. Una vez en la cárcel, Félix Gallardo convocó a una reunión de sus socios en Acapulco, con el fin de dividir los territorios. Guzmán Loera y su socio, Héctor Luis Palma Salazar, recibirían zonas de Baja California y Sonora. Rafael Aguilar Guajardo, el área comprendida entre Juárez y Nuevo Laredo. Los hermanos Carrillo Fuentes luego se harían cargo de esta ruta. Los hermanos Arellano Félix, por su parte, se harían cargo de Tijuana. Sin embargo, prácticamente desde el comienzo, los hermanos Arellano Félix querían más. En 1989, poco tiempo después del encarcelamiento de Félix Gallardo, Ramón Arellano Félix terminó a un socio cercano de Guzmán Loera. Los hermanos no esperarían para expandirse, y poco después de la captura del Padrino, Ramón Arellano Félix ordenó que terminaran a un socio cercano de Guzmán, en Sinaloa. La guerra no tardó en desatarse. En mayo de 1993, los hermanos Arellano Félix enviaron sicarios para interceptar a Guzmán Loera en un aeropuerto, pero en su lugar le quitaron la vida a un cardenal mexicano. Francisco Rafael Arellano Félix fue arrestado por las autoridades mexicanas en 1993, pero luego de que Guzmán y Palma fueran arrestados, el clan de los Arellano Félix alcanzó un crecimiento inusitado. Posteriormente hicieron pactos con el clan Caro Quintero en Sonora, con el Cártel del Milenio en Michoacán
liderado por los hermanos Valencia, así como alianzas en Colima, Jalisco y Oaxaca, que les permitieron tener control sobre el tráfico de norte a sur. Después de que Guzmán Loera escapara de la prisión en el año 2001, comenzó una nueva escalada de violencia. En febrero del año 2002, Ramón Arellano Félix viajó a Mazatlán para supervisar y tomar parte en un atentado en contra de la otra fuerza del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Sin embargo, los hombres del Mayo consiguieron tomar la delantera y privaron de la vida a Ramón. Un mes después, las autoridades mexicanas arrestaron a su hermano Benjamín. La organización se reajustó de nuevo y Eduardo Arellano Félix y su hermana Enedina tomaron el liderazgo, pero numerosos arrestos en Estados Unidos y la extradición de otros miembros hacia ese país para enfrentar cargos por narcotráfico cambió la balanza de poder a favor de los cada vez más activos agentes policiales de Estados Unidos en ambos lados de la frontera. Poco después de cumplir una sentencia de 10 años en México, Francisco Rafael Arellano Félix fue extraditado a Estados Unidos en el año 2006, pero fue dejado en libertad por buena conducta. Las autoridades mexicanas capturaron a Francisco Javier Arellano en el año 2006 y a Eduardo Arellano en el año 2008. Después del arresto de Eduardo Arellano Félix, el grupo se dividió. Fernando Sánchez Arellano, conocido como el Ingeniero y sobrino de los fundadores del cártel, tomó las riendas de una facción, mientras que Eduardo Teodoro García Cimental, conocido como Teo, o Tres Letras, lideró la otra. El Teo buscó una alianza con el cártel de Sinaloa, mientras que Sánchez Arellano presuntamente formó una alianza con los Zetas. Sin embargo, se dio una lucha sangrienta, pero tras el arresto de Teo, en enero del 2010, parece que la organización se consolidó de nuevo alrededor del Ingeniero. En diciembre del año 2012, Eduardo, el último de los hermanos Arellano Félix en prisión, fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 15 años de prisión en agosto del año 2013. El hermano mayor, Francisco Rafael, fue terminado por un sicario en octubre del año 2013, aunque no era considerado un jugador importante en el momento de su captura. Más tarde, el Ingeniero fue capturado por las autoridades mexicanas en junio del año 2014, dejando a su madre, Enedina, a cargo de la organización. Desde el año 2010, existe una paz relativa en Tijuana, que ha sido atribuida a una tregua entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa, siendo este último el que sustenta el control de Tijuana y sus áreas vecinas. Sin embargo, información publicada a inicios del año 2015 indica que el cártel de Tijuana intenta retomar territorios de Sinaloa. Otros informes indican que el cártel de Tijuana se está expandiendo internacionalmente. Enedina Arellano Félix, alias la Narcomami, dirige el cártel de Tijuana. Enedina es hermana de los fundadores del cártel. Antes de dirigirlo, era la encargada de las operaciones financieras de la organización, así como el lavado de dinero. El cártel de Tijuana opera principalmente en la ciudad, cuyo nombre toma, ubicada en la frontera con Estados Unidos. Tijuana es un punto estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas hacia el sur de California. Se sospecha que la organización hizo una tregua con su antiguo rival, el cártel de Sinaloa. Sin embargo, información brindada indica que ambos grupos reiniciaron sus rivalidades. Aunque el poder ostentado por el cártel durante los años 90 ha disminuido significativamente, todavía tiene suficiente fuerza para cobrar piso, un tipo de impuesto, al cártel de Sinaloa, para poder transportar sustancias a través de su territorio. La captura del Chapo Guzmán y su posible expansión internacional podrían ayudar al cártel de Tijuana a volver a ganar poder. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.